El detector está en silencio. Esto es lo primero que notan los mineros la mañana del 14 de febrero de 2005. El equipo de monitoreo de gas, que debería emitir señales sonoras desde las paredes del túnel y medir el metano invisible que se filtra de las vetas de carbón a 242 metros de profundidad, no produce nada. Lleva 4 meses averiado. Los trabajadores de la mina de carbón Sunjiawan en Fuxin, provincia de Liaoning, al noreste de China, respiran un aire que no pueden evaluar. Blanden picos contra el carbón bituminoso en la oscuridad, iluminada únicamente por las linternas de sus cascos. 574 mineros trabajan el turno del lunes en una mina que opera a plena capacidad, siempre a plena capacidad, porque China necesita carbón. Los patrones necesitan producción y los trabajadores necesitan salarios. El metano se acumula cerca del techo del túnel, donde se acumula en nubes invisibles. Los trabajadores no pueden verlo, el equipo no puede medirlo. A las 15:50, un electricista no cualificado para realizar trabajos eléctricos utiliza equipos que no cumplen las normas de seguridad para reparar la iluminación, en lo que el informe oficial posteriormente calificará de entorno peligroso. La chispa enciende el gas que se ha estado acumulando durante horas, quizás días. La explosión atraviesa el pozo vertical de Haichou con un rugido que sacude la tierra helada. La bola de fuego recorre 2 túneles interconectados, modificaciones aprobadas por los supervisores para transportar el carbón más rápido, y la explosión se expande hacia las cámaras donde los hombres trabajan, comen y descansan. En 4 segundos, la temperatura supera los 1000 grados Celsius. En 8 segundos, la onda expansiva colapsa los soportes del túnel a 300 metros del punto de ignición. 214 mineros mueren. Mueren por quemaduras, por aplastamiento, por el monóxido de carbono que les llena los pulmones mientras corren hacia pozos que conducen a aire superficial al que nunca llegarán. Otros 22 emergen heridos, con la piel ennegrecida y los pulmones con cicatrices. Es el peor desastre minero que China ha reportado en 15 años, pero los hombres que sobrevivieron contarán a los periodistas que la verdadera historia no es cómo murieron, sino que fueron enviados abajo. El carbón construyó la capacidad industrial de la República Popular China. Tras la victoria comunista de 1949, la producción de carbón se convirtió en un instrumento de planificación estatal, un indicador del progreso revolucionario. Fuxin, ubicada en la provincia de Liaoning, donde la meseta mongola se encuentra con la llanura costera, se asienta sobre una de las mayores reservas de carbón de China. La dinastía Qing explotó estas vetas ya en 1820, pero la extracción sistemática comenzó bajo la ocupación japonesa en la década de 1930, cuando las minas operaban con mano de obra esclava y cuotas de producción impuestas a bayoneta. Tras la liberación, Fuxin se transformó en una ciudad minera socialista modelo. Las empresas estatales empleaban a decenas de miles de personas. Familias mineras multigeneracionales vivían en bloques de viviendas para trabajadores. La prosperidad de la ciudad dependía completamente del carbón. Para la década de 1980, las minas de carbón de China mataban a aproximadamente 40,000 trabajadores cada año. Para la década de 1990, la cifra de muertes se redujo a 10,000 anuales, una cifra todavía inadmisible desde cualquier punto de vista. Para 2004, el año anterior a la explosión de Sunjiawan, 6,027 mineros murieron en las minas de carbón chinas. El gobierno informó públicamente esta cifra. Observadores independientes creían que la cifra real superaba los 20,000.
China producía el 35% del carbón mundial, pero representaba el 80% de las muertes en la minería de carbón del mundo. Las reformas económicas de finales del siglo XX privatizaron algunas minas, consolidaron otras e introdujeron objetivos de producción vinculados a la demanda energética. La economía china se expandía a tasas de 2 dígitos. Las fábricas necesitaban electricidad. Las acerías necesitaban carbón de coque. La presión fluyó hacia abajo desde Pekín a los gobiernos provinciales y a los operadores de las minas para que trasladaran a los supervisores a los hombres bajo tierra. Si necesita comprender lo que sucedió en Sunjiawan, entienda esto. La producción no fue simplemente fomentada, fue ordenada, incentivada y aplicada a través de sistemas que recompensaban la producción y castigaban los retrasos. Los mineros sabían el coste, pero como dijo un sobreviviente a The Guardian, todos necesitábamos el dinero y hay una multa de 100 yuanes por negarse a bajar. La mina de carbón de Sunjiawan opera como parte del grupo industrial del carbón Fuxin, propiedad del Estado. La mina extrae carbón bituminoso de vetas que corren diagonalmente hacia la superficie. Vetas que requieren pozos que descienden cientos de metros a través de capas de roca saturadas de agua subterránea. El carbón en sí es materia orgánica antigua comprimida durante más de 300 millones de años, bosques que crecieron cuando Liaoning era un pantano tropical, ahora fosilizados en piedra combustible negra. Incrustados en este carbón hay bolsas de metano, el mismo gas natural que calienta hogares y alimenta turbinas, pero aquí existe bajo presión, encerrado en la estructura molecular del carbón. La minería libera el metano. Las picas que golpean la cara del carbón fracturan la matriz. Cada tonelada de carbón extraída libera metros cúbicos de metano al aire. El metano es más ligero que el aire. Se eleva. Se acumula a lo largo de los techos de los túneles en capas invisibles. No tiene olor. En concentraciones de entre el 5 y el 15% en el aire, el metano se vuelve explosivo. Una sola chispa, de maquinaria, de equipo eléctrico de metal al chocar con una piedra, puede encender una mezcla de metano y aire que detona con suficiente fuerza como para colapsar los soportes de la mina, propagarse a través de kilómetros de túneles conectados y matar a todos dentro del radio de explosión. El peligro es bien conocido. Los ingenieros de minas han comprendido los peligros del metano desde el siglo XVIII. La solución es la ventilación. Un flujo de aire constante que diluye el metano por debajo de los umbrales explosivos y la monitorización continua, detectores de gas que miden las concentraciones de metano en tiempo real y activan alarmas antes de que los niveles se vuelvan letales. La tecnología no es compleja. La ingeniería es sencilla. El costo es mínimo comparado con los ingresos generados por las ventas de carbón. En Sunjiawan, el detector de gas estuvo averiado durante 4 meses antes del 14 de febrero de 2005. Los supervisores lo sabían. La gerencia lo sabía. Continuaron las operaciones a pesar de todo. El metano es un fantasma en la mina de carbón. No se puede ver el gas que se acumula en la parte superior del túnel. No se puede oler. El cuerpo no da ninguna señal, ni ardor en los ojos, ni irritación de garganta, hasta el momento de la ignición, y para entonces la conciencia es irrelevante porque el frente de llamas ya se desplaza a 2000 metros por segundo. Los hombres de Sunjiawan trabajaban en una mina donde el equipo diseñado para detectar a este asesino invisible llevaba 1/3 de año sin funcionar.
Trabajaban en túneles donde no se realizaba el monitoreo de la presión del suelo, el sistema que mide la tensión en las capas de roca y predice acumulaciones peligrosas de gas. Trabajaban en unas instalaciones donde se habían construido 2 túneles adicionales, no por seguridad ni ventilación, sino para transportar carbón con mayor rapidez, y estos túneles crearon pasajes interconectados que permitieron que la explosión del 14 de febrero se propagara por un volumen mayor de la mina de lo que habría sido posible en unas instalaciones adecuadamente segmentadas. El informe oficial de la investigación, publicado en mayo de 2005 por la Administración Estatal para la Supervisión de la Producción Segura, documenta estos fallos con precisión burocrática. Señala que el electricista que provocó la explosión no estaba cualificado para realizar trabajos eléctricos. Señala que el equipo eléctrico utilizado no cumplía las normas de seguridad para entornos con alto contenido de gas. Señala el detector averiado, la ausencia de monitorización de presión y el peligroso diseño del túnel. El informe describe estos hechos como negligencia y mantenimiento deficiente. No utiliza la palabra que emplean los supervivientes y sus familias, asesinato. Las advertencias no eran secretas. Inspectores de la Administración Estatal habían documentado infracciones de seguridad en minas de toda China. El patrón era constante. La presión de la producción condujo a la postergación del mantenimiento, a atajos y a decisiones operativas que priorizaban la producción sobre la seguridad de los trabajadores. Sun Jiawan no fue una anomalía, fue representativo. La industria minera del carbón de China, a principios de la década de 2000, operaba con una tasa de mortalidad catastrófica en comparación internacional. En 2004, China perdió 3,08 mineros por millón de toneladas de carbón producidas. En 2005, el año de Sun Jiawan, la tasa fue de 2,69 mineros por millón de toneladas. Estados Unidos, que extraía carbón en el mismo período, perdió 0,04 mineros por millón de toneladas. India perdió 0,47. La disparidad no era tecnológica. China tenía acceso a equipos de minería modernos, a sistemas de ventilación y a tecnología de detección de gases. La disparidad era sistémica. Era producto de incentivos económicos que hacían rentable la producción de carbón, incluso cuando se ignoraban los protocolos de seguridad, incluso cuando el equipo estaba averiado, incluso cuando los trabajadores se quejaban de incendios residuales y dificultad para respirar y se les ordenaba regresar a la clandestinidad. La historia se repite. El 28 de noviembre de 2004, 3 meses antes de Sun Jiawan, una explosión de gas en la mina Chenjiashan, en la provincia de Shaanxi, mató a 166 mineros. El 20 de octubre de 2004, una explosión de gas en la mina de Daping mató a 148 personas. El 14 de febrero de 1992, exactamente 13 años antes de Sun Jiawan, una explosión de gas en la mina de carbón de Laobaidong, cerca de la ciudad de Datong, en la provincia de Shaanxi, mató a 684 personas. Ese desastre, el más mortífero en la historia moderna de la minería de carbón china, fue inicialmente encubierto y los medios estatales no lo informaron. Los cuerpos fueron enterrados. Las familias fueron compensadas con dinero de silencio. La producción se reanudó. El patrón se repite porque la lógica económica que produce desastres en las minas de carbón es constante. El carbón es valioso, la mano de obra es barata y los muertos no pueden presentar quejas.
las advertencias de los inspectores, las violaciones de seguridad documentadas, el equipo roto. Toda esta información existía antes del 14 de febrero de 2005. El conocimiento estaba disponible. Las muertes eran evitables. Ocurrieron de todos modos. Fuxin es una ciudad minera. Las minas emplean a los hombres. Las minas emplean a los hijos de los mineros que trabajaron en las mismas minas. Las familias viven en bloques de apartamentos construidos por la empresa estatal del carbón. Las escuelas se financian con los ingresos del carbón. Los hospitales atienden a los mineros heridos bajo tierra. Toda la estructura económica de la ciudad depende de la extracción de carbón. Cuando la producción disminuye, los salarios bajan. Cuando la producción se detiene, las familias pasan hambre. Esto crea una dependencia que los mineros explotan. Los trabajadores de Sunjiawan comprendían los riesgos. Sabían que el detector estaba averiado. Sabían que la ventilación era inadecuada. Sabían que en otras minas, en otras ciudades, cientos de mineros morían cada año en explosiones como la que los mataría. De todos modos, se refugiaron bajo tierra porque la alternativa era el desempleo, la pobreza, ver a sus hijos pasar necesidad. El testimonio de los supervivientes tras la explosión del 14 de febrero es coherente. Dijeron a los investigadores que se habían quejado de las condiciones de seguridad, habían informado de incendios en vetas de carbón sin explotar y habían descrito una calidad del aire tan mala que les costaba respirar. Los supervisores habían desestimado las quejas. Los jefes les habían ordenado que volvieran al trabajo. La multa por negarse a bajar a la mina era de 100 yuanes, aproximadamente $12 estadounidenses, pero en Fuxin, en 2005, equivalía al salario de 2 días. La coerción económica era explícita. Los mineros que planteaban preocupaciones de seguridad con demasiada agresividad eran despedidos. Los mineros que se negaban a trabajar eran multados. El sistema no exigía fuerza física para obligar a los hombres a trabajar en condiciones peligrosas. Solo exigía que tuvieran familias que alimentar y que no existiera ningún empleo alternativo. Así es como se construye un desastre. Se hace que la supervivencia dependa de la aceptación del riesgo. Se penaliza la resistencia y se continúan las operaciones incluso cuando todos los indicadores muestran que la catástrofe es inminente. El 14 de febrero de 2005, a las 15:50, el equipo del electricista produce una chispa. La mezcla de metano y aire acumulada en el techo del túnel se enciende. La explosión inicial es un destello, una onda de combustión que consume oxígeno y produce dióxido de carbono y gas sobrecalentado. A continuación, la onda de presión. Viaja a velocidad supersónica, una pared de aire comprimido que destroza los soportes de madera, derrumba los túneles y aplasta los cuerpos de los hombres que aún no se han quemado. La bola de fuego se expande por los 2 túneles interconectados, la modificación del diseño que permitió transportar el carbón con mayor rapidez. Lo que habría sido una explosión contenida en un solo pozo se convierte en una catástrofe que abarca toda la mina. Las llamas alcanzan el pozo vertical de Haihou. Los hombres que trabajan cerca del pozo ven el fuego acercándose a ellos y corren. Algunos llegan al ascensor, otros suben por las escaleras de mantenimiento. La mayoría no lo consigue. El operador del ascensor en la superficie oye la explosión, siente temblar el suelo y detiene el descenso de la jaula. Este es el protocolo. No se envía equipo de rescate a una explosión activa,
pero también significa que docenas de hombres atrapados a profundidades intermedias, hombres que sobrevivieron a la explosión inicial y llegaron al pozo, mueren esperando la extracción que nunca llega. El monóxido de carbono se propaga por la mina. Es invisible, inodoro, producido por la combustión incompleta del polvo de carbón que la explosión encendió. Los hombres que huyeron del fuego hacia túneles laterales, que pensaron que habían llegado a un lugar seguro, inhalan el monóxido de carbono y se desploman. Mueren por asfixia en la oscuridad, con las lámparas de sus cascos aún encendidas, iluminando las paredes negras de hollín. En la superficie, las familias comienzan a reunirse, conocen el sonido de una explosión subterránea. Lo han escuchado antes, en otras minas, en otros años. Esperan en la puerta, observan a los equipos de rescate entrar al pozo, esperan nombres. El recuento oficial, cuando lo publica la administración estatal más tarde esa semana, informa 214 muertos, 22 heridos. La cifra es precisa. El Estado siempre proporciona cifras precisas. Si el recuento está completo, si quedan cuerpos sin recuperar en los túneles derrumbados, si algunas muertes se atribuyen a otras causas. Estas son preguntas que los sobrevivientes no hacen en voz alta, porque en China, en 2005, hacer esas preguntas tiene consecuencias. La explosión no termina en la entrada de la mina. La destrucción se extiende a los hogares, a las familias, a la estructura social de Fuxin. 214 mineros muertos significan 214 familias sin un sustentador principal. Significa niños que no terminarán la escuela porque la matrícula ya no es asequible. Significa padres ancianos que dependían de los ingresos de sus hijos que ahora enfrentan la pobreza. El Estado proporciona compensación. Los informes oficiales indican que las familias recibieron pagos, aunque las cantidades no se divulgan públicamente. Pero la compensación no reemplaza décadas de ingresos perdidos, no restaura a los padres, no repara el trauma psicológico de esperar en la puerta de la mina un cuerpo que puede o no emerger intacto. Los heridos, los 22 hombres que sobrevivieron con quemaduras, daño pulmonar y huesos rotos, enfrentan una catástrofe diferente. Ya no son aptos para el trabajo subterráneo. Sus lesiones los descalifican para el empleo en la única industria que existe en Fuxin a gran escala. Reciben tratamiento médico. Los hospitales estatales brindan atención. Pero después del tratamiento llega el alta. Y después del alta, surge la pregunta de qué hace un hombre cuando ya no puede extraer carbón en una ciudad donde el carbón es la única economía. El dolor en Fuxin, después del 14 de febrero, no es abstracto. Es visible en los servicios conmemorativos, en las sillas vacías, en las mesas familiares, en el silencio que se instala sobre los bloques de viviendas obreras. El Partido Comunista envía funcionarios para expresar condolencias. El gobernador provincial pronuncia un discurso sobre la tragedia y el progreso. El grupo de la industria del carbón de Fuxin celebra una ceremonia en honor a los muertos. Las palabras son formales, los gestos son apropiados, pero las familias entienden que las palabras no resucitan a los muertos y las ceremonias no abordan los fallos sistémicos que los mataron. La Administración Estatal para la Supervisión de la Producción Segura inicia una investigación inmediatamente después de la explosión. El informe, publicado en mayo de 2005, identifica la causa inmediata. Un electricista no cualificado que utilizaba equipos inseguros en un entorno con alto contenido de gas. Identifica los factores contribuyentes. Un detector de gas averiado,
ausencia de monitorización de presión, diseño peligroso del túnel y mantenimiento inadecuado. Culpa a supervisores de múltiples niveles, al supervisor de turno que aprobó las obras eléctricas, al superintendente de la mina que no reparó el detector y al gerente del grupo industrial del carbón Fuxin que aprobó las modificaciones del túnel. El informe no identifica a ninguna persona por su nombre. No recomienda un proceso penal. Describe el desastre como resultado de negligencia y mantenimiento deficiente, un lenguaje que enmarca las muertes como consecuencia de errores más que de decisiones, de descuidos más que de una indiferencia sistemática hacia la seguridad de los trabajadores. El vicegobernador de la provincia de Liaoning es suspendido de su cargo en relación con el desastre. La suspensión es temporal. Posteriormente es reincorporado. Varios funcionarios de la mina son destituidos de sus cargos. Algunos reciben multas. Nadie está encarcelado. La investigación no examina las presiones económicas que incentivaron la operación de una mina con equipos de seguridad defectuosos. No aborda las cuotas de producción que permitieron que las operaciones continuas fueran rentables incluso en condiciones letales. No cuestiona por qué los inspectores que documentaron violaciones de seguridad en Sunjiawan y otras minas carecían de la autoridad o el apoyo institucional para cerrar operaciones peligrosas. El informe es exhaustivo en su análisis técnico y cuidadosamente limitado en su crítica sistémica. Esto es intencional. Reconocer que el desastre fue resultado de políticas económicas que priorizaron la producción sobre la seguridad requeriría cuestionar la estructura de la propia industria del carbón y afrontar la realidad de que la rápida industrialización de China se construyó sobre una base de bajas laborales aceptables. No se invita a las familias de los fallecidos a participar en la investigación. No se solicita su testimonio. El informe cita entrevistas con sobrevivientes, pero no los nombra. No los cita directamente y no permite que sus voces compliquen la narrativa oficial. Los fallecidos son conmemorados como mártires del progreso industrial. Se espera que los vivos acepten este enfoque y regresen al trabajo. Los desastres en las minas de carbón de China continuaron porque los incentivos económicos que los produjeron permanecieron inalterados después de Sunjiawan. La demanda energética de China estaba en aumento. El carbón proporcionaba el 70% de la generación eléctrica del país. Reducir la producción de carbón para mejorar la seguridad ralentizaría el crecimiento económico, reduciría los ingresos provinciales y amenazaría los indicadores de desempeño con los que se evaluaba y ascendía a los funcionarios locales. La estructura estaba interconectada. El gobierno central establecía objetivos de crecimiento. Los gobiernos provinciales asignaban cuotas de producción a las minas estatales. Los operadores mineros cumplían las cuotas maximizando la producción, y maximizar la producción exigía operar a plena capacidad incluso cuando fallaban los equipos, incluso en condiciones inseguras, incluso cuando morían trabajadores. Los trabajadores lo comprendían. Las familias lo comprendían que la explosión de Sunjiawan no era un incidente aislado, sino el resultado esperado de un sistema que trataba a los mineros como insumos prescindibles en un proceso industrial. La frase que usaron los supervivientes, citada en el reportaje de The Guardian, resume el cálculo: la vida es barata, el carbón es caro. No se trataba de una floritura retórica. Era un análisis económico. El costo de mejorar la seguridad, reparar detectores,
Instalar ventilación, reducir la producción durante el mantenimiento, excedió el costo de compensar a las familias después de los desastres. La matemática era explícita. Mientras esta ecuación se mantuviera, los desastres continuarían. Y continuaron. En marzo de 2007, 8 desastres mineros mataron a más de 100 trabajadores. En agosto de 2007, las inundaciones en la provincia de Shandong mataron a 181 mineros. El patrón fue constante. Las ubicaciones variaron. El número de muertos se acumuló. Para fines de 2005, a pesar de la atención centrada en Sunjiawan, a pesar de las investigaciones, las suspensiones y las promesas de reforma, 5.986 mineros murieron en minas de carbón chinas. El número fue menor que los 6.027 en 2004. Los funcionarios declararon este progreso. No explicaron por qué el progreso se midió en miles de muertes evitables. El legado de Sun Jiawan está inscrito en el cementerio donde están enterrados 214 mineros, en el parque conmemorativo construido por la ciudad, en las historias oficiales que describen el desastre como un punto de inflexión en el enfoque de China hacia la seguridad industrial. La realidad es más compleja. Después de 2005, el gobierno chino implementó reformas. Las inspecciones de seguridad aumentaron. Algunas de las minas a pequeña escala más peligrosas fueron cerradas. La inversión en tecnología de monitoreo mejoró. La tasa de mortalidad disminuyó. Para 2016, China perdía aproximadamente 0,3 mineros por millón de toneladas de carbón producidas, una reducción de casi el 90% con respecto a los niveles de 2005. Esto representa un progreso genuino, representa vidas salvadas, representa un sistema que respondió, aunque lentamente, a la presión pública y al escrutinio internacional. Pero las reformas llegaron demasiado tarde para los hombres que murieron en Sunjiawan. Llegaron demasiado tarde para las 684 personas que murieron en Laobaidong en 1992, para las 166 de Chenjiashan en 2004, para los miles que murieron cada año durante la década de 1990 y principios de la de 2000 en explosiones que eran totalmente prevenibles con la tecnología existente y la aplicación básica de las normas de seguridad. El parque conmemorativo en Fuxin está bien mantenido. Las familias lo visitan en el aniversario de la explosión. Dejan flores en el monumento inscrito con los nombres de los muertos. El monumento no menciona el detector de gas roto, el electricista no cualificado, las presiones de producción, las advertencias ignoradas. Describe el desastre como una tragedia, un término que implica inevitabilidad, que sugiere que las muertes fueron el resultado del destino en lugar de decisiones tomadas por individuos identificables en puestos de autoridad. Las familias lo saben mejor. Los sobrevivientes lo saben mejor. Saben que los hombres bajo tierra, el 14 de febrero de 2005, murieron porque alguien calculó que operar una mina con equipo de seguridad roto era más rentable que cerrar para reparaciones. Saben que sus padres, hermanos e hijos fueron enviados a una trampa mortal con pleno conocimiento de los riesgos, no a pesar del peligro, sino porque el sistema económico hizo que sus muertes fueran pérdidas aceptables. La lección de Sun Jiawan no es que el trabajo industrial sea inherentemente peligroso. La minería se puede realizar de forma segura. ¿Cómo lo demuestran las tasas de mortalidad drásticamente más bajas en otros países? La lección es que la seguridad requiere más que tecnología y regulaciones.
Requiere un sistema donde la vida humana se valore por encima de las cuotas de producción, donde los inspectores tengan la autoridad para detener operaciones peligrosas, donde los trabajadores puedan rechazar condiciones inseguras sin enfrentar represalias económicas. China avanza hacia ese sistema, pero el avance se mide en décadas, y los hombres que murieron en Sun Jiawan no tuvieron décadas. Tuvieron minutos entre la chispa y la explosión, segundos entre la explosión y la muerte. Ese es el verdadero costo de un sistema que priorizó el carbón sobre las personas que lo extraían. Ese es el legado escrito a fuego y metano y 214 nombres tallados en piedra.